Bueno, pues es muy sencillo. Es el hecho de que en el cuerpo principal de lo que serían las iglesias evangélicas entra el dispensacionalismo gracias a la Biblia Scofield, que se publica a principios del siglo XX. En contra de lo que pueda pensar la gente, porque es lo que ha conocido toda su vida, el dispensacionalismo no ha sido creído jamás ni por los reformadores, ni por los movimientos de reforma y avivamiento a lo largo de la historia, ni cosa parecida. El dispensacionalismo surge inicialmente en el siglo XVII con dos jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera para combatir lo que era el efecto de la reforma, y de ahí que, por ejemplo, insistan en la idea de un anticristo como príncipe del final de los tiempos para negar que en realidad el anticristo es el papado, que era lo que creían los reformadores, pero incluso ese primer dispensacionalismo, que insisto, lo crean jesuitas, es un dispensacionalismo que, por ejemplo, no cree en un arrebatamiento pretribulacional, como no lo ha creído nadie hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, cuando el dispensacionalismo se reedita, porque en su día fue un fracaso, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica, se reedita en Inglaterra, las obras de Lacunza y Rivera, hay una muchacha, una escocesa que se llama Margaret MacDonald, que tiene una visión de ese arrebatamiento pretribulacional, y tenemos el relato de sus visiones. Y tenemos el relato de los que recogieron esa visión y todos dicen, esto de un arrebatamiento pretribulacional, esto es un delirio, esto es una estupidez, esto no es bíblico, esto no lo ha enseñado nadie. Y de hecho, durante décadas así fue. Todo el mundo pensaba que eso era algo tan sectario como la escatología de los adventistas del séptimo día o la de los testigos de Jehová. El cambio se produce con la Biblia Scofield. La Biblia Scofield es una Biblia donde se incluye ese sistema dispensacionalista y que la gente ignora, y es importante saberlo, que quien saca a Scofield, que era un personaje que mentía sobre sí mismo, que abandonó a su mujer, que abandonó a sus hijos, etcétera, quien saca a Scofield de las tinieblas precisamente es un grupo de sionistas americanos, judíos, entre ellos especialmente importante Samuel Untermyer, que hace que Scofield entre en el Club Lotos y que hace que escriba una Biblia que conviene a la visión de los sionistas y que además está concebida, esas notas, de tal manera que lo que es el nuevo pacto es algo que es un mero paréntesis en la historia y lo importante realmente es Israel, no concebido como lo concibe el Nuevo Testamento, sino concebido como una interpretación sionista del pueblo judío. Recordemos que, por ejemplo, al final del capítulo 3 de Gálatas, Pablo deja muy claramente establecido que los descendientes de Abraham no son el pueblo judío, sino que son aquellos judíos y gentiles que creen en Jesús. Recordemos que, por ejemplo, en su discurso de Hechos 3, Pedro, citando de Deuteronomio, deja muy claro que aquellos que no crean en Jesús son desarraigados del pueblo de Israel. Espiritualmente no son Israel, aunque vengan en línea directa del propio Abraham. Y recordemos, por ejemplo, que en el capítulo 11 de Romanos, Pablo establece que ese Israel al que asemeja con la figura de un olivo es un Israel del que son desarraigados todos los que no creen en Jesús, que son judíos, y por el contrario son injertados todos aquellos que creen en Jesús, aunque sean gentiles. Es decir, identificar el Israel de la Biblia con el Estado de Israel o con el pueblo judío, desde una perspectiva teológica, es un inmenso disparate que contradice la enseñanza de los apóstoles, que contradice multitud de textos de la Biblia, pero que es comprensible que los sionistas impulsaran esa lectura de la Biblia Scofield, porque evidentemente implicaba poder desembarcar dentro de lo que era el evangelicalismo norteamericano. Como luego los misioneros que van llegando a Hispanoamérica proceden de Estados Unidos, pues la difusión de esa visión era muy fácil, sobre todo en determinadas denominaciones. En otras denominaciones previas
en su llegada a Hispanoamérica la Biblia Scofield, pues evidentemente esa visión escatológica no se produjo jamás. Y estos son hechos históricos que por regla general se desconocen y que tienen muy malas consecuencias, porque al final el tener una idea errónea de quién es el pueblo de Dios, de qué es Israel realmente en la Biblia, pues hace que se apoye un Estado que es secular, que además ha sido impulsado por fundadores totalmente ateos, de ahí que haya muchos judíos que rechacen en términos religiosos el Estado de Israel, y que sobre todo haga que la gente tenga unas simpatías que no derivan en absoluto de una cosmovisión bíblica, sino de lo que le interesa a la propaganda sionista en un momento determinado.